Donald Trump ordenó reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur apenas horas antes de su comienzo hoy lunes. La razón son una señal inapropiada y hostil hacia la República Popular Democrática, dada su buena relación con el líder norcoreano Kim Jong-un. Las maniobras con Corea del Sur tienen lugar cada año y apuntan a preparar de manera conjunta la defensa contra el vecino del norte, aunque Pyongyang las considera un ensayo de invasión. Según Trump, con él como presidente, el país ha sido respetuoso y no amenazante. Seúl respondió que espera que la muy buena relación entre Trump y Kim propicie un diálogo entre ambos para promover la paz y la estabilidad. Algo irónico el comunicado. Este programa se llama DW Actualidad en Análisis y hoy analizamos este tirón de orejas de Trump a Corea del Sur y el contexto en el que ocurre con Jesús Núñez Villaverde, analista militar y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Muchas gracias una vez más, Jesús. Soy Andrés Goldschmidt. La primera pregunta, hablemos concretamente de estos ejercicios. ¿De qué se tratan? Bueno, básicamente son unos ejercicios que en sus diferentes modalidades llevan desarrollándose realmente desde los años 70 del pasado siglo y que ahora vuelven a repetirse en un contexto de tensiones que nunca han desaparecido en la zona. Unos ejercicios en los que participan las Fuerzas Armadas, fundamentalmente navales y aéreas, de Estados Unidos junto con las de Corea del Sur y que repiten continuamente esa misma situación. Para Pyongyang son un ensayo de invasión y para Seúl y para Washington son un ejercicio básicamente de disuasión intentando frenar a Corea del Norte, un país que se ha ido dotando de armas nucleares y que se percibe como una amenaza a la seguridad no solamente de Corea del Sur, sino de la región en su conjunto, incluyendo por lo tanto como mínimo a Japón. Desde ese punto de vista, cabría decir nada nuevo, es una repetición, por lo tanto, de una dinámica que se viene sosteniendo desde ya tiempos de la Guerra Fría y realmente tampoco cabe decir que se haya resuelto ningún problema, puesto que se mantiene esa situación de tregua técnica, de armisticio, pero sin un acuerdo de paz entre Pyongyang y Seúl que ponga fin a la guerra que se desató entre el año 1950 y 1953. Antes de ir, Jesús, a algunas cuestiones de lo coyuntural, de lo que está sucediendo, quería hacer una pregunta sobre lo estructural. Algo mencionaba ya, pero quería ir a la dependencia militar de Corea del Sur con respecto a Estados Unidos. ¿Qué tan grande como es esa relación? Habida cuenta también de que Corea del Sur es cada vez más también una potencia armamentística. Efectivamente, Corea del Sur, que en aquella época de la guerra entre las dos Coreas era una sociedad eminentemente agrícola y atrasada en todos sus términos, ahora mismo es una de las economías más dinámicas del mundo, con una capacidad tecnológica extraordinaria que lo coloca a la vanguardia de muchas de las innovaciones que se están desarrollando en nuestros días. Y también eso afecta, evidentemente, a su capacidad militar. Tiene una industria de defensa cada vez más presente en los mercados internacionales y que es también capaz de abastecer ya buena parte de las necesidades de sus propias Fuerzas Armadas. En cualquier caso, sigue siendo una realidad que Estados Unidos mantiene desde hace décadas en torno a unos 30.000 efectivos desplegados de manera permanente en territorio surcoreano, como una señal no tanto de necesidad imperiosa para defenderse ante una confrontación en la región, sino fundamentalmente como una señal de compromiso por parte de Washington sobre la seguridad y la estabilidad de Corea del Sur y del conjunto de la península. Desde ese punto de vista, ya digo, no habría que pensar tanto en una dependencia técnica o en una dependencia en cuanto a medios militares, sino en un vínculo político con el que Estados Unidos trata de demostrar a Corea del Sur y al resto de los países de la zona que está comprometido con su estabilidad y que el hecho de tener soldados allí, si ocurre cualquier tipo de confrontación directa y hubiera bajas militares estadounidenses, evidentemente eso cabría imaginar que activaría de manera inmediata una represalia estadounidense para responder a cualquier posible ataque contra el territorio surcoreano. Esa es, creo, la esencia de esa relación. Y Jesús, vos mencionabas que técnicamente ambos países, Corea del Sur y Corea del Norte, están en una situación de guerra o no han firmado la paz formalmente.
Seúl aprovechó ese mensaje inesperado de Trump para reclamar su influencia con Kim, para reclamar diálogo. Mi pregunta es, ¿diálogo sobre qué? Además de saber cuál es la situación entre las dos Coreas hoy, es cuáles son los puntos de conflicto, hay temas de soberanía, ¿qué es lo que se reclaman entre uno y otro país? Básicamente lo que estamos viendo en estos últimos tiempos, desde la llegada del nuevo presidente surcoreano en junio del año pasado, es una invitación permanente a la coexistencia pacífica, a desactivar esta dinámica que detrae recursos muy importantes, tanto de una economía como de la otra, dedicados a la defensa contra su vecino. Desde ese punto de vista, de momento no ha habido ninguna respuesta positiva por parte del régimen de Kim Jong-un. Y por lo tanto, lo que ahora apunta a esas declaraciones del presidente surcoreano sería a que Trump utilice su influencia directamente sobre el presidente de Corea del Norte. Una supuesta amistad, que también tenemos que analizarlo de inmediato, no ha supuesto ninguna ventaja ni ningún resultado práctico. Hay que recordar que la última vez que Trump vio a Kim Jong-un fue en el año 2019. Desde entonces no ha habido ningún contacto personal directo. La última visita a la región por parte del presidente estadounidense, buscando continuamente un encuentro con el presidente norcoreano, no fructificó, porque hay una diferencia sustancial con respecto a lo que ocurría en 2019. Ahora mismo Corea del Norte se siente más fuerte, más respaldada. Por un lado, China sigue manteniendo los vínculos con Pyongyang y por otro lado, y eso es cada vez más importante, Rusia, Moscú, cuenta con Corea del Norte como un suministrador fundamentalmente de munición de artillería para su guerra y su invasión ilegal en Ucrania, y cuenta incluso con decenas de miles de soldados norcoreanos desplegados en el frente contra Ucrania. Por lo tanto, desde ese punto de vista, Kim Jong-un no está haciendo caso a los requerimientos de Washington y no cabe imaginar que esa petición por parte del presidente surcoreano vaya a fructificar a corto plazo. En definitiva, se mantienen las diferencias entre los dos países, fundamentalmente porque Corea del Sur siente la amenaza nuclear de una potencia como la de Pyongyang. Se estima que hay unas decenas de cabezas nucleares ya en su poder. Corea del Norte no tiene ningún reparo en lanzar misiles balísticos, lo ha hecho esta semana pasada nuevamente, por lo tanto sigue enviando señales que resultan amenazantes. Y es en esa dinámica en la que tenemos que situarnos. Bien, y Trump dijo justamente que se ha portado de manera respetuosa y no amenazante. Corea del Norte, como lo has explicado, ha enviado equipo, ha enviado municiones a Rusia, aparentemente también mano de obra, también ha colaborado con Irán y tiene una colaboración de por sí muy estrecha con China. De todas maneras, si no me equivoco, Kim Jong-un no estuvo en el radar hasta ahora, en este segundo mandato de Trump. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué esta reacción del presidente estadounidense? O por lo menos, ¿cuál es tu evaluación, Jesús? Bueno, básicamente no ha habido ningún desarrollo posterior a aquel encuentro del año 2019, en la medida en la que Corea del Norte no ha desmantelado su arsenal nuclear, y en lo que estamos ahora mismo es en una posición en la que se plantea una nueva cuestión. Si Estados Unidos está todavía anclado en su intención de conseguir la desnuclearización de la península coreana, o lo que es lo mismo, que Corea del Norte renuncie a su arsenal nuclear, o si definitivamente Washington reconoce a Pyongyang como una nueva potencia nuclear. Porque en ese momento, evidentemente con preocupación para Corea del Sur, para Japón y para otros países que lo sienten, como hemos dicho, como una amenaza, a partir de ese momento ya la desnuclearización no se convierte, ya no puede ser utilizada como una condición para levantar las sanciones internacionales que pesan sobre el régimen norcoreano, porque ya se estaría aceptando que es un nuevo miembro del club nuclear junto a los 9 países que ya tienen arsenales nucleares, y a partir de ese punto habría que volver a replantear nuevamente qué es lo que se le pide a Corea del Norte en relación con su vecino y con la seguridad regional. Hoy por hoy, Washington no ha respondido todavía a esa pregunta y formalmente al menos se mantiene la idea de que el objetivo a lograr es conseguir que Corea del Norte desmantele su arsenal nuclear. Creo que eso es absolutamente irreal, impensable.
Y entre tanto, con la publicación de ayer de Trump, en una publicación que para mí tiene bastante sustancia en las cosas que dicen, si uno está de acuerdo o no es otra cuestión, habla del gasto, del reparto de las cargas en reproche a Corea del Sur. Esto enlaza un poco con la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicada en el año pasado, donde se habla de repartir las cargas no solo en la OTAN, en Europa, es un tema que conocemos bien, sino también en Indo-Pacífico. Marco Rubio, el secretario de Estado, habló, sin embargo, a principios de año de las necesidades de defensa de Estados Unidos, que no solo están en Europa, sino también, por ejemplo, en el Indo-Pacífico, es decir, una zona que incluye a las Coreas. Pero también habló de recursos limitados. Dijo, somos un país muy rico, pero nuestros recursos son limitados. En concreto, ¿qué significa esto? ¿Más presencia en Asia o menos? ¿Cómo lo interpretas? Efectivamente, hay que tomar la Estrategia Nacional de Seguridad publicada en diciembre pasado por parte de Washington como punto de contexto para lo que ahora está ocurriendo. Y parece evidente, por un lado, que Estados Unidos no está satisfecho con la respuesta de Corea del Sur a lo que está ocurriendo en la región. Considera que tenía que haber implicado más apoyo Seúl en la guerra contra Irán que ahora está desarrollando Estados Unidos, y por lo tanto le envía de este modo una señal de descontento, de desagrado. Pero también es cierto, por otro lado, que Estados Unidos está planteando a muchos de sus aliados esa idea. No esperen que Estados Unidos esté en primera línea defendiendo los intereses de todos sus aliados, porque no podemos atender a todo, tenemos otras prioridades. Ustedes deben dedicar mucho más a su propia seguridad, y eso significa, tanto para Japón como para Corea del Sur en concreto, un incremento notable de su gasto de defensa, en línea con el compromiso ya logrado en el marco de la OTAN en el año pasado. Luego, eso es lo que está exigiendo también por parte de Corea del Sur, que por lo tanto empezamos a ver, por un lado, una Corea del Sur que quiere tener mayor grado de autonomía, pero sigue dependiendo de Estados Unidos, y un Estados Unidos que no parece dispuesto a comprometerse hasta el final en la defensa de sus aliados. Y eso genera muchas dudas. Lo estamos viendo con Taiwán. ¿Hasta qué punto Taiwán puede considerar que tiene garantizado el compromiso estadounidense si en un momento determinado China se lanza por la isla? Y lo mismo cabe imaginar en el caso de Corea del Sur. ¿Hasta qué punto Seúl tiene garantías de que Estados Unidos está dispuesto a jugársela hasta el final si hay un ataque por parte de Corea del Norte? Todo eso genera dudas e incertidumbres que evidentemente debilitan la alianza y que dan aire a sus potenciales enemigos, en este caso a Corea del Norte, para intentar aprovechar la brecha que se está produciendo y que se parece que se va ensanchando entre Seúl y Washington. Ahora, Jesús, mi pregunta es si en un mundo en el que, por ejemplo, Corea no es la que era en los años 50, lo mismo Japón, lo mismo Europa, que no es la de la posguerra, este razonamiento de revisar las cargas de la defensa, ¿no tiene algo de razonable? ¿Cuál es el problema? ¿Y las formas de Trump o también este planteo de ir acomodando las cargas de manera diferente también tiene un problema en sí mismo? ¿Cuál es tu opinión? Sí, efectivamente creo que hay mucho de formas que son incorrectas, digamos, en los clásicos planos diplomáticos a los que estamos acostumbrados. Pero ahí lo que se plantea otra vez es una duda metafísica. ¿Hasta qué punto un país se siente cómodo en una situación de dependencia? Es decir, si tú no tienes autonomía estratégica y dependes de otro, evidentemente tu margen de maniobra se reduce. Y eso es una realidad tanto para muchos países europeos como para Japón, como para Corea del Sur, Taiwán y tantos otros. Por lo tanto, en la medida en la que uno quiera tener autonomía estratégica, independencia, no estar sometido a los criterios cambiantes de una superpotencia, pues evidentemente tendrá que intentar dotarse de todos los medios necesarios para defender sus propios intereses por sí mismo. Y eso, evidentemente, incluye también los medios militares. Luego, desde ese punto de vista, si queremos verlo en términos positivos,
Esta posición de un personaje tan estrambótico como Donald Trump podría ser una oportunidad para que tanto los europeos como otros, y en este caso Corea del Sur, se tomen en serio su propia defensa y entiendan que la dependencia es siempre una situación indeseable en la medida en la que queda sometido a la voluntad de otro, que por muy aliado que sea, en un momento determinado puede decidir que no va a poner toda la carne en el asador por la defensa de un aliado si con eso pone en riesgo sus intereses vitales. Por lo tanto, se repite aquí en Corea del Sur lo que ya hemos visto anteriormente con la autonomía estratégica a la que aspira la Unión Europea, pero que de momento sigue siendo, tanto en un caso como en el otro, más una declaración de voluntad que una realidad sobre el terreno. Y sobre esto también hacia esto también se refiere la última pregunta para Jesús Núñez Villaverde, justamente porque la última parte de la publicación de Trump parece algo así como una vendetta. Textualmente dice en la publicación de ayer en su red social: recientemente le pedí al presidente de Corea del Sur si quería unirse a la desnuclearización de la República Islámica de Irán y ellos dijeron no. Gracias. Lo contaba Jesús hace un momento. Esto parece ser, aunque él dice como un comentario al margen, parece ser también una reacción a esa respuesta negativa o de no involucrarse. Ahora respondemos de esta manera. Con este tipo de actitud de Estados Unidos, vos decías que era la posibilidad de un cambio en el posicionamiento de los países, pero hay indicios de que esto vaya a ocurrir. Si tomamos, por ejemplo, el hemisferio occidental, muchos países de América Latina justamente tuvieron el rumbo contrario, total apego, total alineamiento con Estados Unidos. En otras regiones, en Europa, en Asia, ¿pensás que eso puede tener un rumbo diferente? Yo creo que ya hay indicios suficientes que marcan efectivamente dos dinámicas en direcciones muy distintas, puesto que por un lado, si pensamos en lo último que ha ocurrido en Venezuela, pero añadimos Cuba y ahora el acuerdo para que en Colombia también pueda haber medios militares estadounidenses, lo que ya vimos en Salvador, etcétera, da a entender que efectivamente, tal como fijaba la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos de diciembre del año pasado, la principal prioridad ahora mismo para la administración Trump es conseguir el control total del hemisferio occidental, es decir, del continente americano. Y ahí está consiguiendo alineamientos por parte de nuevos gobiernos, cada vez más volcados políticamente hacia posiciones de derecha y de extrema derecha, y que por lo tanto darían a entender que Estados Unidos ahí sí está imponiendo su dictado de manera cada vez más clara. Sin embargo, en otras regiones, lo que estamos comprobando, tanto en Europa como en Oriente Medio, como en este caso en la península coreana, estamos viendo unos mensajes que pueden acabar provocando un distanciamiento, no una ruptura, por lo menos no a corto plazo. Creo que es imposible imaginar que ahora mismo Estados Unidos se desentienda de Seúl o se desentienda de Tokio. Más bien lo que está buscando es una reactivación del pulso militarista, tanto en el gobierno japonés como en el gobierno surcoreano, precisamente para añadir más capacidades frente al principal rival estratégico que tiene Estados Unidos, que no es otro más que China. Luego, desde ese punto de vista, creo que todavía deberíamos interpretarlo como la búsqueda de un reforzamiento de esos aliados regionales para hacer frente a la emergencia de China como posible nuevo hegemón mundial, sustituyendo al propio Estados Unidos. Y así se van reacomodando en estos meses, en estos años, los nuevos mapas geopolíticos. Este fue el final de nuestro programa DW Actualidad en Análisis. Una vez más agradecemos a Jesús Núñez Villaverde. Ustedes nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y también nos pueden escuchar como podcast. Mi nombre es Andrés Goldschmidt. Hasta la próxima. Gracias.